Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días a todos. Adriancito, qué bueno que te pudiste conectar. Belén, Buenos David, días a Juan todos. Carlos, Jesús, Joel, Marco, vamos a dejar que todos los demás se vayan incorporando, pero mil gracias por conectarse de manera muy puntual. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que creo que el tema es muy importante y bueno, qué bueno que estás con nosotros, Adrián, porque tú nos vas a poder ilustrar mucho en la parte de branding, en la parte de la propuesta de valor. Y por supuesto, al final de esta sesión, si alguien tiene su propuesta de valor que haya construido, vamos a hacer un ejercicio para que todos podamos entender ya en la práctica cómo es esto de la propuesta de valor, ¿sale? Es un, es un concepto, vamos a llamarle así, que escuchamos mucho ahora que estamos buscando empleo, pero que de verdad hay tanta información de repente y todo el mundo nos dice cuál es una propuesta de valor y nosotros tenemos también nuestras creencias sobre esta, pero creo que es importante que vayamos definiendo pues qué nos hace diferente. Esta fotografía, salvo su mejor opinión, a mí me encantó, porque justo eso es la propuesta de valor, es todo aquello que a mí me diferencia a la hora de hacer una entrevista, a la hora de hacer un currículum, todo aquello que me pueda poner en avance versus otros candidatos independientemente del puesto, independientemente de la industria. Entonces, todo aquello que me pueda diferenciar y que yo tenga la oportunidad de vender, esa podría ser parte de mi propuesta de valor. El tema, y ahorita lo vamos a platicar, el tema es que muchas veces nosotros no tenemos ni idea de qué nos diferencia. Quienes están conmigo trabajando las sesiones de empleabilidad, acuérdense mucho, para mí el peor enemigo de una excelente propuesta de valor son dos cosas, o es el ego o es mi síndrome del impostor. ¿Por qué creen que digo esto? ¿Quién me ayuda? Venga, El síndrome Adrián. del Ajá. impostor, Leti, yo creo que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Sí, sí. Para esto y bueno, para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas en la búsqueda de empleo, pero para el tema de hoy, el peor enemigo es el síndrome. ¿Por qué, Adrián? Porque hoy hay gente que es la primera vez que se incorpora y que a lo mejor nunca han escuchado esto del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor es, yo creo que primero inseguridad, ¿no? El no saber en qué eres bueno. Y si sabes, sientes que no eres tan bueno como realmente eres, ¿no? Entonces, si nos Sí. basamos desde ese punto de vista y empezamos a trabajar nuestra estrategia para conseguir trabajo, si vas con esa inseguridad inicialmente derrotado, pues ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Tiene que ver mucho con inseguridad, tiene que verlo todo, pero también tiene que ver con un problema, una carencia para identificar nuestros éxitos. Ayer yo hablaba en las sesiones de empleabilidad, yo hablaba con alguien y revisábamos su video del roleplay que habíamos hecho y yo le decía, ¿por qué razón te cuesta tanto hablar bien de ti? ¿Por qué cuando llegamos al punto en la entrevista de preguntarte sobre tus fortalezas, sobre tus éxitos, por qué razón te es tan difícil? Y él llegó a la conclusión de que, pues la verdad, Leti, incluso hay cosas que no he puesto en mi currículum y que han ocurrido. Por ejemplo, recibí un reconocimiento de tal por un proyecto tal. Y yo, ¿y por qué no lo pones en la mesa? Por qué no lo vendes? Pues es que yo creo que esa es mi chamba. Es que eso yo creo que es parte de lo que yo tengo que hacer. Pues es que yo no lo veo como un éxito, yo no lo veo como algo que deba de presumir, pues al final es parte para eso me contrataron. Claro, para eso te contrataron, porque todos tenemos que dar resultados. El tema no es eso, el tema es que si yo no reconozco cuáles son mis ventajas o cuáles son mis éxitos, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que yo hago muy bien, pues va a ser muy difícil que yo lo pueda plasmar en un currículum o compartir en una entrevista. ¿Me explicó? Y de ahí que muchas personas, a muchos profesionales, les cuesta mucho trabajo. No, más allá de saber cómo hacerlo,
porque ya no, a lo mejor ya ni siquiera es un tema de conocimiento, porque si ustedes buscan información sobre propuesta de valor, hay un montón de información en la red sobre propuestas de valor. El tema es que yo no alcanzo a ver qué es lo que yo tengo que ofrecer. El tema es que yo no alcanzo a identificar esas cosas que como esta manzana me diferencian. No lo veo. Y si yo no lo veo, no me lo creo. Y si yo no me lo creo, pues no lo vendo. Así de fácil, ¿no? ¿Qué opinan? Tiene que ver con mucho autoconocimiento también, Leti. Es decir, yo creo que en una de esas a lo mejor tiene que ver nuestra cultura, Ujú, pero el reconocer en lo que somos buenos ya de inicio también creo que es una situación donde es como ir al psicólogo, ¿no es cierto? Es decir, ujú. háblame de ti y es lo que más se nos complica, ¿no? Sí, Y, y hablar de nosotros se complica, pero aparte de eso, el decir lo que nosotros, en lo que nosotros somos buenos y lo que nos separa de los demás es todavía más difícil porque tienes que tener un ejercicio de autoconocimiento y autoevaluación ya más profundo. completamente de acuerdo. Tiene que Leti, ver. buenos días. Hola, buenos días. Soy Joel. Hola, Joel. Sí, respecto a eso, mi participación es, en ocasiones se nos hace, no es que a veces se nos haga complicado plasmar de lo que en lo que somos buenos, sino creo que a veces nosotros no identificamos con claridad y a veces creemos que lo que sabemos es tan obvio que no lo vemos tan importante como para plasmarlo. Y entonces es ahí el problema que desde nuestro punto de vista, no creemos que es importante. Y cuando alguien nos lo marca como lo estás comentando ahorita, dices, sí, pues eso que me estás diciendo es tan importante, ¿por qué no lo plasmas? Y entonces, a veces caemos en la obviedad que, pues, pues eso es lo que hago, o sea, no creo que sea tan importante porque, pues, es mi chamba y no lo veo tan importante, pero creo que es ahí donde nos pueden ayudar ustedes para identificar las cosas que realmente tenemos que poner porque es justamente lo que nos va a diferenciar de de nuestros competidores. Completamente de acuerdo. Por eso el síndrome del impostor es justo eso, Joel, la incapacidad o la imposibilidad de identificarnos, ¿no? De identificar todas estas cosas, todas estas grandes cualidades que tenemos. No lo vemos. Esto de ser obvio, en la sesión anterior yo comencé con una imagen de alguien leyendo la bola, ¿no? Y yo les decía, pues es que ustedes en sus, todos, ¿eh? Todos lo hacemos en nuestros pensamientos mágicos y en estos diálogos internos, pues le damos, nosotros creemos, suponemos y garantizamos creencias, todo lo que el entrevistador va a pensar, a decir y supone y bla, o sea, como si le adivináramos. Y esto es terrible y no nos ayuda mucho en los procesos de entrevista porque actuamos en función a esas creencias, ¿no? Tú supones lo que yo supongo sin conocerme. Suena raro, ¿no? Algo no me checa. Y tienes toda la razón. Si ustedes no lo reconocen, pues no lo vas a poder vender. Ese es el tema, ¿no? Justo de eso que también vamos a hablar. Una webinar del síndrome del impostor. No me voy a meter mucho a este tema para no desviarme, pero busquen en el canal de YouTube el concepto, el video del síndrome del impostor y se van a dar cuenta cómo, sin darnos cuenta, muchos de ustedes les puedo garantizar que tenemos este síndrome del impostor y ni cuenta nos hemos dado. Por eso nos cuesta tanto trabajo a veces ciertas preguntas de la entrevista que tienen que ver con mi propuesta de valor, por ejemplo, o con otras preguntas que tienen que ver conmigo, ¿vale? Completamente de acuerdo, Adrián, y completamente de acuerdo, Joel. Por ahí yo había visto alguien que había quitado su micrófono y que iba a ser Hola. David. Sí, sí, justo. Yo también quería hacer una aportación. Creo que lo vivimos en cada uno de los procesos en la entrevista. La verdad es que no me había puesto a analizar o sea, esa parte del síndrome del impostor, porque normalmente casi, bueno, casi siempre vas como
como aventurándote a decir por qué soy un candidato diferente, ¿no? Y al contrario, tratas de sobresalir o destacar tus logros, como que haces ese análisis, esa revisión interna, como bien comentas, y de decir, bueno, a ver, cuáles son mis cualidades, mis fortalezas y qué me va a hacer diferente, ¿no? Pero ¿a qué punto, no? Porque veo el otro extremo, el ego que tú dices, ¿no? Que son dos cosas que no deberían ocurrir en una entrevista. Por un lado, no minimizar tus logros, pero por otro lado, no irte al otro extremo en el decir, el ego es el que también pues sale a flote en una entrevista, decir, bueno, Sí, y entonces también no le estás dando valor y la utilidad a tus logros como para decir, bueno, pues, ¿de qué te va a servir contratarme si al final de cuentas solo estoy hablando de mí, ¿no? Entonces resalta más mi ego, más que a lo mejor mi utilidad para ti como empresa. Entonces también creo que debe haber un correctamente. punto medio. Correcto, acuérdate, yo siempre he dicho, David, que los extremos, como todo en la vida, te llevan a algo. Al final, el extremo despierta tu descarrilador. Y cuando los descarriladores entran, y también hay una sesión de esto, no me voy a meter mucho, cuando los descarriladores entran en el ámbito personal y en el ámbito laboral, ¿eh? En el ámbito laboral, Recursos Humanos trabaja mucho con estos famosos descarriladores. Entonces, cuando entran los descarriladores en la entrevista, pues lejos de ayudarte, te jugó en contra, ¿no? Déjenme rápido les platico sobre este tema. Uno de mis clientes en diciembre que estuvo haciendo entrevistas, yo le había canalizado de verdad un muy buen candidato y aquí hay varios candidatos que están participando en esos procesos conmigo y yo les digo, te recomiendo esto, la persona que te va a entrevistar, más o menos así, por favor, sé específico, sé esto, y les doy muchos tips sobre lo que va a ocurrir durante la entrevista y un poquito del perfil de la persona que le va a entrevistar, pues para que preparen su entrevista, ¿no? La situación fue que, en efecto, había una persona muy buena, de verdad, todos los que he canalizado han sido de verdad muy buenos, pero uno de ellos, a mí, yo tenía mucha expectativa de él porque, por su experiencia, por su seguridad, y le dije, tienes que ser muy específico, tienes que ser muy concreto, evita el yoísmo, evita el mostrarte tan yoísta, ¿no? Por favor, y no. En la entrevista, hagan de cuenta que le dije, hazlo. Y comenzó, se fue con su diálogo yoísta y al final pues terminó como algo así como diciendo, pues yo soy el que te va a garantizar el resultado. Y mi cliente dijo, no, no es lo que yo necesito. Está bien que sea muy bueno, está bien que esto, pero ¿sabes qué, Leti? Es un cuate que no te escucha, es un cuate que está aferrado a sus conceptos, es un candidato que no tiene flexibilidad y él te dice lo que vas a hacer tú, ¿no? Entonces, no, no me interesa. No lo podía yo creer. Dije, lo primero que le dije, me dio muchos ejemplos mi cliente de comentarios que hizo este candidato. Dije, no, pues se pegó solito el balazo en el pie. Tiene que ver mucho con estas actitudes de ego. Entonces vean cómo estas dos partes, quieran o no, de verdad, no tiene nada que ver con tu experiencia, no tiene nada que ver con seguridad. El mostrar seguridad es muy bueno, te va a ayudar, pero, pero creo que irte a los extremos, lejos de ayudarte, te perjudica, ¿no? Adrián dice, tener preparada tu propuesta de valor te va a mantener centrado. Completamente de acuerdo, si eres consciente de ella. No te dejes llevar por el ego ni por la falta de habilidades. Completamente de acuerdo. Todos nosotros tenemos que tener una propuesta de valor elaborada, dirigida hacia la población que vamos a tocar, ¿no? La tenemos que tener clara, tenemos que saber qué es lo que nosotros podemos ofrecer, evitando, y aquí hago un paréntesis, evitando completamente palabras hechizas, como yo te garantizo y esa palabra es terrible, es terrible y por favor quienes la usen en sus entrevistas, yo garantizo, no es cierto. Esa palabra no puede estar dentro de tu propuesta de valor, aun cuando probablemente tu propuesta de valor tenga como una base fundamental el autoconocimiento y tu amplia experiencia, incluso tus logros. Son palabras hechizas. Está dentro de las palabras hechizas que no se tienen que utilizar en una entrevista de trabajo. Ya hemos hablado de esto.
pero a ver si el próximo mes podemos programar una sesión de estas palabras hechizas que muchos profesionales dicen y que lejos de ayudarte te malvenden. ¿Sale? Ok, pues vamos a comenzar. Ustedes ya saben quién soy. Quienes no me conocen, quienes es la primera vez que se conectan, búsquenme en las redes sociales para que ustedes puedan entender quién soy, qué hago y por qué estoy hoy aquí con ustedes hablando de esto. Lo único que les puedo decir es que llevo ya algunos años en temas de talent acquisition en empresas nacionales e internacionales y hoy como consultora. Pilares de la empleabilidad. Si pienso en el tema del día de hoy, que es mi propuesta de valor, ¿qué pilares vamos a tocar el día de hoy? Los tres, Adrián, los tres, ¿no, Adrián? Digo, tiene que ver con mis competencias, claro, que fue parte de lo que tú dijiste. Si yo no me conozco, si yo no tengo claro quién soy, si yo, nuevamente, palabras hechizas, ¿no? Si yo tengo, en lugar de la certeza de lo que le puedo ofrecer a cualquier empleador en materia de competencias, ¿no? Es muy difícil que yo prepare una propuesta de valor muy bien. Es muy difícil que yo utilice conceptos, palabras, términos que tengan que ver con competencias y si yo no las conozco, va a ser muy difícil que me pueda vender. Y entonces comienzo a decir lo mismo que dicen todos, pero no me define. ¿Ok? Emociones y creencias, por supuesto, la propuesta de valor está plagada de creencias, muchas de ellas incorrectas, no me puedo vender, no puedo decir esto, o tengo que salir a aventar toda la carne al asador para que me pueda contratar esta persona. O sea, no le va a quedar la menor duda de que yo soy, y ya me fui al extremo. Y por supuesto, la comunicación verbal y no verbal es indispensable para esto. Ojo, si mi propuesta de valor la estoy incluyendo en mi currículum, ahí está la comunicación. Si mi propuesta de valor la estoy mencionando dentro de una entrevista, evidentemente ahí está la comunicación. Entonces, dense cuenta cómo el tema de hoy impacta en estos tres grandes pilares. Uy, no sé por qué se... Espérenme, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya se me brincó todo. Perdón, chicos. Falla, algo le apreté que me brincó hasta el final. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Ahí está. Ok. Denme un segundo porque se me desconfiguró esto. ¿Están viendo la presentación, chicos? ¿Hola? Sí, sí, sí sí, se ¿Sí? logra ver. Ok, perfecto. Sí se ve. Perfecto, maravilloso. A ver, ¿por qué es importante que tengamos una propuesta de valor? Literalmente, por eso me encantó la fotografía de la manzana. Y lo voy a explicar en términos muy coloquiales, ¿ok? Simple y llanamente, porque en el mercado hay muchos profesionales como yo. Hay muchos profesionales que hacen lo mismo que yo. Ojo, estoy hablando de funciones, ¿ok? Si yo me quiero vender en función de mis funciones, de mis tareas, de mis responsabilidades, es probable que yo no tenga todos los elementos para competir de manera correcta en un elevado nivel de demanda. La cantidad de profesionales que hoy están en búsqueda de empleo es muy alta. Y yo se los compartía el martes. No te puedes olvidar de que tú estás compitiendo contra tres sectores de profesionales, tres sectores muy fuertes, que son los candidatos internos que participan en los procesos de selección y que odiamos tanto cuando estamos de este lado del mercado laboral, ¿no? Que al final las empresas, algunas, la gran mayoría, van promocionando a su gente, pero los mete a competir contra candidatos externos, que a mí me parece eso extraordinario, ¿ok? Ese es un grupo, ese es un bloque de candidatos contra los que estoy compitiendo. Los candidatos que están trabajando en otras organizaciones, pero que también se están moviendo. Apenas esta semana estaba yo leyendo una encuesta de salarios y decía en el documento que el 55% de los empleados que tienen empleo están abiertos a escuchar otras alternativas de trabajo. Es un porcentaje muy alto. El 55% de la gente que trabaja pareciera ser que están buscando empleo o están abiertos. Entonces, esa es una población muy alta también. Y evidentemente el tercer bloque de profesionales contra los que compito son los profesionales que están en transición laboral como yo, como ustedes. Entonces,
Ojo, estoy compitiendo con gente que hace lo mismo que yo. Hay una demanda tremenda de profesionales, por lo tanto me tengo que diferenciar de todos estos que hacemos lo mismo, ¿ok? Todos estos profesionales tienen cualidades, todos estos profesionales tienen fortalezas, todos tienen éxitos, todos, ¿ok? Incluso para muchas empresas, porque es verdad, no lo vamos a negar. Yo he tenido clientes que me han dicho, Leti, céntrate por favor principalmente en candidatos que estén laborando. Ups, ups. Entonces, más a mi favor, tengo que ser doblemente efectivo. Tengo que ser mucho más agresivo, positivamente hablando, en mi propuesta de valor para que me tomen en cuenta. Esto que acabo de decir es muy real, ¿eh? Como es real el edadismo y todos estos elementos de discriminación. Completamente real. ¿Ok? Entonces, tengo que estar muy bien preparado y tengo, como bien dice Adrián, que tener una propuesta de valor muy bien definida. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver por qué y cómo lo hacemos. ¿Qué es una propuesta de valor? No es un eslogan, eso es muy importante y aquí Adrián y seguramente hay otros profesionales que nos pueden orientar, que son expertos en branding. Si alguien quiere participar, adelante, por favor. No es un eslogan, no es una frase que nosotros tengamos que ir vendiendo por la vida en las entrevistas. Es todo aquello que te va a permitir diferenciarte de los demás profesionales. Es todo aquello que resalta lo que tú has hecho, lo que tú eres, tus logros, tu experiencia, tus grandes fortalezas, todo esto alineado probablemente a un sector o a un área de interés. ¿Qué significa? Que si yo tengo amplia experiencia en un sector y puedo aplicar a otros sectores en mi propuesta de valor, lo puedo resaltar. Sí, claro, muchas veces muchos profesionales se mueven de un sector a otro. Eso es una realidad, eso lo podemos lograr. Por supuesto que lo puedes lograr, pero tienes que armar muy bien el por qué. Si bien es cierto, yo no tengo experiencia, voy a suponer, yo nunca trabajé y nunca he trabajado para empresas automotrices, por ejemplo, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer, si yo quisiera entrar a trabajar, cómo puedo preparar una propuesta para que me pueda yo vender correctamente de cara a una entrevista compitiendo con gente que sí tiene experiencia en la industria automotriz? Importante, ¿no? Evidentemente va a ser muy difícil si yo no tengo información de ese mercado. Si yo no tengo muy claro, y Adrián ha sido muy claro cuando nos ha dado talleres y charlas sobre branding, Adrián ha sido muy claro y me ha gustado mucho lo que Adrián nos dice, que tiene que ver mucho con cómo lo manejas tú, Adrián, corrígeme por favor, con el mercado o con la población o cómo es, Adrián. Tu frase favorita, Leti, tu audiencia. Eso, se me fue esa palabra, tu audiencia. ¿Hacia quién voy a dirigir mi propuesta de valor? Ese es el elemento más importante, ¿cierto, Adrián? Así es, Leti. Ok, entonces tengo que conocer mi audiencia, tengo que tener muy claro, y a lo mejor aquí me quedo muy corta en mi explicación, y Adrián, si tienes o alguien más que sea experto en esto, si yo no tengo claro cuál es mi audiencia, a quién estoy dirigido, cuál es el sector en el cual yo me estoy enfocando, o se le tiro a todo lo que se mueva, no importando la audiencia y no importando la industria, no importando nada, pues la verdad es que es muy probable que mi propuesta de valor no esté centrada y no sea exitosa. ¿Me equivoco, Adrián? No, ¿Me Leti, de equivoco? hecho, antes de fijar una estrategia de branding o de comunicación, digo, la gente que sepa un poco de esto, las personas de marketing, eh, nosotros tenemos que tener siempre una audiencia asignada, es decir, le estás hablando a quién, ¿no? ¿A Porque no le quién? puedes hablar igual a una persona que viene de farma, que a uno que viene de automotriz, que a uno que viene de contabilidad, que a uno que viene de X, Y o Z, ¿no? Entonces, de inicio tienes que empezar con ese punto de vista de la persona que te va
a escuchar y ya. ¿Quién te interesa que te escuche, no? ¿Quién te interesa que te vea, no? Así es. Hace unos días Adrián y yo tuvimos la oportunidad de tener una charla y déjenme les platico un poquito de esa charla, ¿no? Hablábamos de la importancia de tener definido tu target laboral, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos de que muchos profesionales que están buscando empleo por alguna extraña razón trabajan sobre cantidad y no sobre calidad. Y entonces están enfocados, por ejemplo, en el tema de networking, ¿no? A tener gente y a tener gente y hablar de lo que sea. Y compartimos algunos ejemplos de algunos profesionales que tienen una área, por ejemplo, y se atreven a hablar de áreas donde ni son expertos, ni te acercan a la población. Y vamos a suponer que yo soy un ingeniero de calidad, ¿no? Un metrólogo, y de repente estoy hablando de marketing o de repente estoy hablando de recursos humanos y tú dices, ¿y eso qué? O sea, ¿dónde se une lo que tú quieres versus lo que tú haces para venderte? Lo hablábamos un poco Adrián y yo y decíamos, qué importante es cuando estás buscando empleo, pues tengas muy bien definido hacia dónde te vas a dirigir y cuál es tu población clave, cuál es tu población oyente, hacia dónde voy a venderme y qué voy a venderme en estas propuestas de valor que yo voy a ir generando todos los días. ¿Cuál es la población que me está viendo? Entonces, cuidado, si yo estoy trabajando en función de cantidad y lo que se mueva y genérate networking al por mayor y no importa que no esté en tu target laboral, probablemente lo que tú digas no les va a hacer sentido a muchos, no les va a interesar porque no tiene que ver conmigo. ¿Me explico? Por eso, chicos, quienes están conmigo en los programas de empleabilidad, trabajamos mucho esta parte de define tu target. No significa que no estés abierto a otras industrias, no significa, pero analiza muy bien qué es lo que quieres. En función de eso, vas a ir trabajando todo tu programa de empleabilidad. Entonces, es muy importante la audiencia, lo que bien Adrián menciona, ¿va? ¿Qué no es? Ya lo mencioné, no es un eslogan, no es una frase, no es algo eh, en donde yo pueda decir con dos palabras quién soy. No, no es así. ¿Ok? El eslogan es otra cosa, no soy experta en la materia, yo no soy marketera. Si hay alguien de aquí es marketero o con branding, como dice Adrián, por favor, adelante, nos encanta en estas sesiones aprender, ¿ok? No solo tu propuesta de valor, no solo es hablar de tu experiencia profesional, no solo es hablar de tus conocimientos, ¿ok? No es una definición solamente de tu actividad profesional, por ejemplo, director de calidad. No, va mucho más allá, porque si yo me vendo solo como el título, pues directores de calidad hay muchos. Si yo entro a la red, y es un ejercicio que hago mucho con la gente, si yo entro a la red y busco como palabra clave justo tu actividad profesional, la red a mí me puede dar 100 páginas de candidatos. Créanme, chicos, 100 páginas. Estoy hablando de más de 1000 candidatos que hacen lo que tú haces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a hacer para que si aparezco en esa búsqueda que Leti está haciendo, pues no aparezca en la página 100 y aparezca dentro de las cinco primeras páginas? Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con palabras claves, tiene que ver con tu SSI, tiene que ver con muchos elementos que no nos vamos a meter ahorita. Pero entonces, la actividad profesional como tal no es necesariamente lo que define tu propuesta de valor. No es un posicionamiento, no es un título del currículum. Es una combinación de todo y de un poquito, pero sobre todo y lo dijo Adrián muy bien, tiene que ver tiene que ver con tu autoconocimiento. ¿Ok? ¿Qué te permite? La propuesta de valor te permite finalmente, como la manzana, ser diferente entre este universo de candidatos que hacen lo mismo que tú. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando acabamos de ser recientemente desvinculados, algo que ocurre en la gran mayoría de los profesionales y está en las etapas de la pérdida de trabajo, también hay una sesión de esto, por favor búsquenlo en la red, las etapas, comenzamos con mucha seguridad.
confiando en que nuestra experiencia y nuestros conocimientos nos van a ayudar a encontrar empleo. Algunos sí lo logran, por supuesto que sí, pero cuando el tiempo pasa y nos damos cuenta que pues, no está tan fácil, entonces entramos a muchas otras etapas entre el coraje, el duelo, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante que me dé cuenta desde el principio, con toda esta seguridad que me puede generar el haber sido recientemente desvinculado o la seguridad per se que yo tengo de manera natural, me va a permitir resaltar entre la multitud? Entonces, me va a permitir toda esta información que yo acumule, tener algo que ofrecer, sí. Te ayuda a enfocarte. Te ayuda a enfocarte de manera diferenciada. ¿Qué significa? Yo soy muy bueno en esto. Aquí es donde entra el síndrome del impostor, que nos cuesta trabajo decir yo soy muy buena en esto. Mira, a lo mejor yo no soy el mejor porque seguramente hay muchos más que lo pueden hacer muy bien también, ¿no? Pero mi gran habilidad está en esto. Mi gran fortaleza está aquí. Entonces, me va a ayudar a enfocarme y a tener claro en qué sí soy muy bueno. Y como muy bien lo decía Adrián, el tener claro en qué eres muy bueno y en qué te diferencias, te da seguridad y confianza. De verdad es increíble cuando las personas comienzan a trabajar su propuesta de valor, cuando las personas comienzan a trabajar esta parte que Adrián mencionaba del autoconocimiento y van teniendo más información de ellos para después venderla, la manera en cómo enfrentan las entrevistas es completamente diferente. Lo hacen con mayor seguridad. Y la confianza, pues al final la confianza, comunicación verbal y no verbal, la confianza se transmite. Y a nosotros sí nos llama más la atención un candidato que me despierta seguridad y confianza que alguien que veo tímido e inseguro de sí mismo. Eso es una realidad. Pero eso ocurre en todo en la vida, ¿eh? En las amistades, en las relaciones. Nos llama más la atención alguien que se planta bien. Así de fácil. Evidentemente va a facilitar la comunicación. ¿Por qué? Pues porque voy a ser mucho más suelto, mucho más segura a la hora de comunicar y de asegurar cuál es mi propuesta de valor, ¿ok? Y esto evidentemente va a ser muy bien tomado por la persona que me está escuchando o por la persona que me está leyendo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, ya lo mencionamos hace un momento, te diferencia sin lugar a duda. Mi propuesta de valor me va a dar seguridad, me va a dar confianza. ¿Ok? Ahora, esto también me va a ayudar en todo lo que yo haga dentro de mi proceso. ¿Puedo tener la seguridad de negociar en caso de que sea necesario? Sí, porque yo sé el valor agregado que te voy a generar a tu posición o a tu empresa. Y sé perfectamente bien. De hecho, esta semana hablaba yo con alguien. Ay, sí, ya me acordé, con Cinti. Hablaba yo con Cinti justo de ella con toda la seguridad del mundo estaba negociando una propuesta económica y ella con toda la seguridad del mundo me dijo, mira, Leti, ellos necesitan esto, 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 esto y esto. Entiendo y ya investigué que lo que yo les puedo ayudar es en esto porque soy muy buena en esto y porque yo ya les comenté, pero la propuesta que me están dando no es representativo lo que yo necesito, a lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué me recomiendas para poder hacer una propuesta diferente y poder hacer una negociación de salario? Algo que me gustó mucho de ella es que ella tenía muy claro por qué la estaban contratando. ¿Cuál era la diferencia entre ella? No conoce a los otros candidatos, pero ¿cuál podría haber sido la diferencia entre ella y la necesidad de la empresa que la estaba ofertando? Ella lo tenía muy claro. Durante todo el proceso, ella estuvo como reafirmando dónde ella podía tener un valor agregado. Entonces, en cada entrevista que fue, y eso me encantó, en cada entrevista que fue haciendo, ella iba obteniendo información de las necesidades genuinas del negocio. Por eso la palabra yo te garantizo es hechiza, porque nadie sabe lo que en verdad necesitan los negocios hasta que tú vas obteniendo información o tú te dedicas a investigarlo. Mientras, esa palabra de yo te garantizo sobra.
Entonces, ella estaba ya muy empapada de lo que el negocio necesitaba y entonces eso lo iba a utilizar para hacer una negociación basada en su propuesta de valor. Evidentemente, ella ha venido haciendo un trabajo muy interesante, no solo de investigación del mercado laboral, sino de ella misma. Entonces, ella tenía ya muy claro quién es ella y qué le puede ofrecer a un cliente. Ahí es donde se atreve a negociar. ¿Sí ven la gran diferencia? Para poder hacer una propuesta de valor o resaltar entre los múltiples candidatos, hay varias técnicas o varias preguntas o metodologías que podemos ir trabajando. Yo creo que aquí lo más importante es que podamos entender, y aquí viene mucho lo que sus compañeros mencionaban. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué ofrezco? ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? ¿Yo qué le puedo ofrecer a una empresa? Y evidentemente que la empresa lo necesite. Pero son preguntas que me tengo que hacer para poder trabajar esta propuesta de valor. Ya lo dijo Adrián, ¿cuál es tu público? ¿Hacia quién va dirigido? ¿A quién me voy a ir a vender literalmente? ¿Cuál es la industria? ¿Cuáles son las personas indicadas para que yo me venda? Cuando hacemos nuevamente, insisto, cuando hacemos networking, yo he visto muchos profesionales que mandan su información sin antes analizar verdaderamente quién es mi público, quién es mi audiencia, y a ellos me estoy vendiendo. Y la verdad es que pues no te van a comprar porque no te necesitan. Entonces, hasta para seleccionar tu networking, tú tienes que tener muy clara tu propuesta de valor y hacia quién va a ir dirigida. Punto. ¿Qué valor agregado entregas? ¿Qué significa? ¿Qué necesitas satisfacer o qué beneficios ofreces? Yo te ofrezco esto, yo he logrado, y aquí, fíjense que aquí a mí me gusta mucho, y lo tengo que decir, cuando yo veo un candidato, más allá que me dice qué ofrece, un candidato que tiene muy claro qué ha hecho en el pasado, que lo ha llevado a tener éxitos y que es lo que mi cliente necesita. No sé si me expliqué. Por eso a mí me gusta mucho cuando un candidato habla de sus éxitos, porque para mí, como reclutadora, como headhunter, como psicóloga, para mí conducta pasada predice conducta futura. Esa es una regla de oro. Por eso las entrevistas se hacen en pasado, porque estoy indagando lo que hiciste en el pasado para pronosticar la aplicabilidad de todo esto que te llevó a tener éxito en el futuro. Por eso es que es importante que también definamos mis éxitos y que yo lo pueda incluir en mi propuesta de valor. Ese es un beneficio y además un beneficio probado. Cuando a mí un candidato me dice, y logramos los resultados, ¿cuáles? O sea, ¿y te tengo que creer? Porque tú me dices que eres exitoso, ¿yo te tengo que creer? No, no. Dame los resultados, dame los indicadores, dime por qué fuiste exitoso y además, ojo, demuéstrame que el éxito fue un resultado de algo que tú hiciste, primera persona. Aquí hay otro tema importante, el uso del yo y el nosotros en la entrevista de trabajo. Adriana, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, ahorita se me ocurre esta pregunta. En mi propuesta de valor, cuando yo la vendo, ¿cuál podría ser el diferencial entre el nosotros y el yo? Esa es buena pregunta, ya lo pusiste en camisa de once varas, Leti, pero Sí, cuando tú sí, hablas de logros, ahorita me cuando, cayó ese 20, Adriancito, perdóname. cuando tú hablas de logros para una entrevista de trabajo, yo sí recomiendo decir yo, ¿no? Yo hice esto, yo hice aquello Correcto. y demás. Pero, ojo, si fue un conjunto de gente o un grupo el que llevó este proyecto, te recomiendo usar nosotros solamente cuando tú vas a decir, yo estuve a cargo de De, este grupo.
que logró esto. Yo lideré por estas características y gracias a estas características nos hizo llegar a estos resultados. ¿Ok? Entonces, en una entrevista de trabajo, primordialmente yo recomendaría hablar de yo. Si tú hablas ya como una agencia o como una empresa, entonces sí hablas de nosotros. Claro, interesante punto de vista. Me gustó. Y ahorita me surgió la duda, te soy franca. ¿Qué opinan los demás? Porque la gran mayoría, y puedo jurarles, si hacemos el conteo, que más del 85% de la gente que está con nosotros conectado, en una entrevista suele hablar del nosotros. ¿Qué opinan? ¿Me equivoco? Para mí, venga, Mirna. Ay, sí, me viste que había el micrófono. Muy Claro. buenos días para Acuérdate, todos. acuérdate, acuérdate que ya van dos personas la semana pasada que me dijeron, ¿a poco me espías? Yo todo veo. Sí, sí, ya me di cuenta y confirmadísimo. Gracias, Leti. Muy buenos días a todos. Sí, efectivamente, pues bueno, todos cometemos ese error porque estamos inmersos siempre en una corporación y somos parte de un equipo. Sin Sí. embargo, como bien decía Adrián, hoy en día estoy solo y voy a venderme, voy a postularme yo. No tengo detrás a toda la compañía. Soy yo quien me va pues bueno, voy a centellar o a quien voy a vender. Entonces necesitamos, y es bien difícil, como lo acabas de mencionar, el quitarnos el hicimos, En nosotros. trabajamos, cooperamos, ¿no? Pero bien valdría la pena que reflexionáramos sobre hoy en día estoy aquí, estoy solo y yo tengo que venderme, ¿no? Ante los demás. Entonces, yo logré, yo lideré, yo hice, yo incrementé, ¿no? O sea, yo creo que lo podemos cambiar si lo vamos practicando, enseñando y vamos siendo conscientes de que hoy en día no está detrás de mí la compañía soportándome, ¿no? Soy yo el que está frente a un reclutador y soy yo quien se va a vender, no el resto de la compañía donde yo estuve, ¿no? Completamente de acuerdo. Ok, me gusta. Oscar. Hola, Oscar. Hola Leti, hola a todos, muy buenos días. Hola, buen día. Muy buenos comentarios con esta pregunta, totalmente de acuerdo con los compañeros. Nada más me quedó una duda, ¿no? Porque también hemos conocido, yo creo que todos, aquellas personas en los que les llamamos el yoyo, ¿no? Mm, Donde también son aquellas personas que hasta cierto punto pueden ser, digo, peligrosas, tanto para trabajar ujú. con ellos como para la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas no ven más allá de un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa parte, digamos, para no caer, ser percibido como un yoyo? Que creo que debe haber un balance, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas algún tip, alguna recomendación y qué opinas de esas personas, ¿no? Que también caen en ese rubro. Sí, esa es muy buena pregunta. Voy a tratar de responderlo porque fíjate que justo cuando estaba yo haciendo el diálogo tengo el grave problema de mi cerebro siempre va más rápido que mi boca. Entonces me cayó ese 20. Am, yo he platicado con muchos de ustedes y les hago la siguiente analogía. Yo me acuerdo que hace 2 años, creo, un poco más de 2 años, fue el último mundial de fútbol, ¿cierto? Yo no soy muy fanática del fútbol, entonces si digo una tontería ofrezco una disculpa, ¿sale? Pero bueno, por convivir y por cultura, pues fui también a un restaurante a ver el fútbol, ¿no? Yo de lo que sí me acuerdo es que ganó Argentina, ¿no? Y de lo que sí me acuerdo es que pasó el famoso Messi, que me cae bien, por cierto, esto pasó a recibir, aquí voy a decir una tontería, el tenis, el taco de oro o el que recibió Messi, por favor, ilústrenme. ¿Tin de oro? ¿No era? Ese. La cosa es que a él le dieron un premio adicional, ¿no? Y cuando yo pregunté, ¿y cómo por qué lo están premiando? Y me contestaron, pues porque fue el mejor jugador del mundial. Entonces dije, ¡ay, qué interesante! Mira, qué interesante. El fútbol es un equipo, perdón, es un deporte de equipo, sin duda, ¿no?
porque pues para que Messi ganara, pues supongo que, perdónenme, no conozco las posiciones del fútbol, pero el portero le avienta la pelota a uno y ese uno corre y entonces el cuate que le da el pase a Messi, no sé cómo se llaman esas posiciones, ¿no? Pues, pues debería de estar recibiendo el premio con Messi, porque si él no le da el pase o si él le da un pase mal, pues la pelota se va para afuera o la pelota se va para otro lado. O sea, es como el estar en sintonía todos los integrantes del equipo para lograr un objetivo. Eso es el trabajo en equipo y eso es lo correcto. Entonces, Messi mete el gol porque pues ahí está su cualidad, porque Messi no es portero, ¿no? Esas son mis preguntas. ¿Por qué Messi no es portero? A lo mejor podría ser muy buen portero, pero no lo tienen como portero y lo tienen ahí porque les genera un valor agregado, ¿va? Ok. La pregunta es, ¿por qué no están todas estas personas o personajes que hicieron que el tal Messi metiera el gol? Porque dentro, aun cuando, insisto, es un deporte de equipo, también dentro del equipo, pues hay reconocimientos individuales. ¿Me explico? Entonces, imagínense que Messi dijera, pues es que, a ver, si en una entrevista a Messi le dicen, oye, platícanos del reconocimiento que te dieron, muy probablemente dirá el equipo ¿no? Pero el premio es para él. El Sí, premio lo recibió él. Él pasó solito. Antes ya le habían dado el premio a todo el equipo y que por cierto un Gañana hizo una expresión muy fea y etcétera, etcétera, ¿no? Y todos le dieron su, ¿no? Ándele, Gañán. Pero bueno, ya habían pasado todos a recibir su medalla, ¿cierto? Ahí ya hubo el reconocimiento del grupo, pero en ese momento él fue solito, Oscar. Entonces, déjame te digo cómo lo veo yo. Significa entonces que si en el trabajo somos un equipo, y el éxito depende de muchos integrantes, significa que yo hice muy bien la parte que me correspondía al punto que fui el que metí tantos goles. correcto. ¿Por qué razón me cuesta trabajo decir que yo fui el que metió más goles de todo el mundial, entendiendo y teniendo claro que evidentemente hubo una cadena de valor que me ayudó a ser el goleador del mundial? No sé si me expliqué, Oscar. Correcto. Y de hecho lo podríamos bajar simplemente ahorita pensando en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se ganó una licitación muy importante y que eso convirtió a la compañía, no sé, el top performer de toda la región, ¿no? Pero por ejemplo, en esa licitación específicamente, ¿qué fue lo que yo hice para que se ganara, ¿no? Es decir, pues sí, yo estuve en el grupo, pero pues no aporté nada, ¿no? Pues no, eso no es como algo valioso, ¿no? Pero sin embargo, sí, ok, sí, trabajamos como equipo, entendiendo el ejemplo que das, pero al final de cuentas mi aportación para que ese éxito se diera fue esto, ¿no? Contactar a tales líderes de opinión, entonces yo tuve el contacto y ya se puede ir uno más que nada a partir de lo general a lo particular, ¿no? Que es así más o menos como el ejemplo que creo que estás poniendo, ¿no? Exacto, exacto, porque ahí te va, me quedé corta en mi explicación. ¿Y dónde está el que a Messi le sobaba la pantorrilla porque dan calambres? ¿Dónde está? ¿Dónde está el doctor que le medía el peso? ¿Dónde está el nutriólogo que le cuidó la ensaladita y el pescadito? ¿Dónde está el aguador? Sé que hay un aguador, eso sí lo sé, ¿no? ¿Dónde está el que les lleva el agua y el que los nutre y el que los cuida y el que les da las toallas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y no es lo mismo en ese tipo de reconocimientos, perdón, ser el aguador que ser el goleador. No es lo mismo. Por eso incluso deben de ganar diferente. Y no estoy diciendo que uno sea más importante que el otro. En un equipo todos los elementos son importantes, sin lugar a duda. Pero el reconocer que yo fui el Messi, ¿no? Me debería de permitir poderlo vender. Ojo, y aquí voy contigo, Adrián, una observación. En mi propuesta de valor, sí es importante que yo reconozca el logro, el éxito, pero tiene que venir unido a las cualidades que yo tengo que me ayudaron a lograr ese resultado.
¿Me explico? De cara a lo que yo sé que mi audiencia necesita. No sé si Correcto. me explique. Totalmente de acuerdo, Leti. ¿Va? ¿Adrián? ¿Adrián, levantaste la mano? Sí, Leti. Bueno, en esa frase final me ganaste el comentario, pero es justamente lo que iba a comentar. Aquí es importante que ya tomando la entrevista o el esfuerzo de conseguir trabajo, es importante donde empecemos a unir las fases, ¿no? Que es lo que tú decías, Leti. ¿Qué es lo que nos va a evitar decir el yo? Pues justamente el conocer nuestros valores, conocer nuestras habilidades, pero aquí es donde nosotros debemos de decir, esto es lo que nosotros hacemos, esto es en lo que somos buenos, esto es lo que vamos a ofrecer a la empresa y esto justamente se junta con lo que estaban comentando nuestro compañero. ¿Cómo evitas ser yo? Porque ya teniendo esa como... Te perdí. Y No de sé si hecho, sé. Ajá. en una de esas, a lo mejor no nos tenemos que poner tan preocupados por hacer un yo, porque al final de cuentas la persona que nos está entrevistando quiere saber de nosotros, ¿no? Exacto. Ya habrá Exacto. después un momento en donde, digo, evidentemente hay que mantenerlo equilibrado, pero ya habrá un momento en donde ya podemos hablar brevemente de lo que trabaja en equipo. Pero hay que conectar ahí perfectamente entre lo que tú estás diciendo, lo que ellos están buscando en ti y justamente el decir, yo soy bueno en esto. Tú me estás entrevistando por esto y esto y esto. Yo soy diferente por esto y esto. Entonces, desde esa estrategia, desde ese punto de vista, evitas, creo yo, el llegar al yo, ¿no? El egoísmo. Correcto, correcto, correcto. Y completamente de acuerdo con ustedes, Oscar. Los llaneros, yo les llamo llaneros solitarios. Digo, a lo mejor esta palabra no les dice mucho a algunos de ustedes. El llanero solitario era un programa que yo veía cuando era niña, no saquen cuentas, ¿no? Pero así se llamaba el personaje, el llanero solitario, ¿no? Y es un llanero solitario, ¿por qué? Porque trabaja solo. Bueno, él tenía a su cuate que le ayudaba, pero él era el que siempre brillaba, ¿no? Yo le llamo llanero solitario, también en algunas ocasiones le he puesto el título del general que regresa de la guerra triunfante, pero sin equipo, ¿no? Pues ahí sí ya está el yoísmo puro que hace que sí, que es para algunas organizaciones puede ser peligroso, ¿no? Em, pero yo creo que en el diálogo que tú tienes que tener, si tú sí defines por qué eres el Messi, dentro de esta cadena de valor hacia un éxito, cuál fue tu aportación y de qué manera tú lograste tener en esta cadena el impacto necesario, puedes hablar del yo. Porque en efecto, como Adrián lo dice, yo en una entrevista lo que quiero saber es qué hiciste tú. Yo quiero encontrar al Messi. Si yo tengo una vacante para aguador, bueno, buscaré al aguador y veré cómo le hacía para ser efectivo en su trabajo, pero a lo mejor yo busco al Messi. Y dentro de nosotros, el problema para nosotros los reclutadores es que se esconde tu aportación. Y mi trabajo a través de las preguntas es encontrar tu aportación a ese éxito. Porque, insisto, no es lo mismo ser el Messi que ser pues el aguador que les preparaba el uniforme, que insisto, es un puesto importantísimo. Sin él, pues a ver, sal a jugar, ¿no? Sin embargo, no es el que metió el gol. ¿Va? No tengan miedo de hablar del yo, solo tengan cuidado. Acuérdense de lo que yo siempre les digo, no es solo lo que digo, sino también cómo lo digo. Gustavo, creo que ibas a hacer alguna aportación, ¿no? Ok, bien. ¿Cuáles son las 5 fases para poder elaborar bien nuestra propuesta de valor? Ya lo hemos comentado. Ok, lo más importante, por ejemplo, tu material. ¿Con qué trabajas?
¿Cuáles son tus elementos que te ayudan a ser efectivo en tu trabajo? Tu actividad, ¿qué haces? Ah, pues yo soy un generador de desarrollo, yo soy un generador de imágenes, yo soy un generador de resultados comerciales. ¿Cuál es mi actividad? ¿Cuál es esa actividad que yo voy a salir a ofrecer? ¿Y qué hago con eso? La demanda, ya lo hemos mencionado mucho y de verdad, por favor, tómenlo mucho en cuenta. ¿Cuál es el público que requiere esta actividad? ¿Cuál es este público que requiere y demanda de gente como yo? ¿Ok? ¿Cuál es ese público target? ¿Quién quiero que me vea? ¿A quién le quiero llegar? ¿Ok? Oferta. ¿Cómo voy a solucionar las necesidades que ese cliente o esa empresa, vamos a llamarle cliente, que es un proceso comercial, yo siempre lo he dicho, cómo voy a solucionar las necesidades de esa empresa? A través de mi actividad y a través de mis materiales, a través de lo que yo soy. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el beneficio que le estoy ofreciendo? Y es importante que lo aprenda a describir, como lo hemos venido diciendo, en pasado y en primera persona. ¿Qué beneficio le ofrezco a la empresa? Y ojo, si ustedes observan esta pregunta, está en singular, no está en plural. Las preguntas incluso que les van a hacer en las entrevistas están en singular. Nunca he visto a alguien, digo, habrá ciertas preguntas que van dirigidas a identificar habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, pero generalmente incluso esas preguntas están en singular. Dame un ejemplo de cuando hayas tal cosa. Dame un ejemplo o háblame de alguna situación en donde hayas liderado tal cosa. Si ustedes analizan las preguntas, son en singular. ¿Qué significa? Que tengo que hablar de ello, incluyendo todo esto de lo que yo he hecho, de lo que yo soy, de lo que te puedo ofrecer, de mi oferta de valor, del valor que le ofrezco a mi público. Comenzando por ahí. Ahí está la respuesta de lo que hablábamos hace rato. Si las preguntas están en singular, pues tengo que hablar en singular. ¿Me equivoco? Y yo creo que dentro de mi propuesta de valor, si bien identifico cuál es este valor que yo te puedo ofrecer a través de mis fortalezas, de mis áreas de oportunidad, de mi experiencia, de mis conocimientos, creo que el elemento que para mí es la cereza en el pastel cuando veo una propuesta de valor es justo lo que hemos venido hablando, de mi éxito, del éxito alineado a las necesidades de mi público target. Si yo estoy en ventas, hablo de mis éxitos de ventas, que ahí yo tengo un comentario, chicos. Es muy lamentable ver currículums y de verdad eso es un error que yo creo que cometen el 90% de los profesionales. Eh, Cuando hay un currículum, cuando hay una entrevista, todo el mundo dice, logré los resultados de ventas, pero no hay indicadores, no hay número. Y para mí, quien se dedique a ventas y se dedique a temas comerciales, no puede decir nada que no tenga relación con números. Y lo peor que le puede pasar a alguien es estar perdido en los números. El éxito se mide en números. Entonces, utilizar estos números como parte de mi propuesta que me pueda diferenciar va a ser importante, porque si alguien, les voy a poner un ejemplo, si alguien dentro de su propuesta de valor me dice que ha sido muy exitoso porque ha logrado esto, ¿no? Pero no me dice el número, pues no es lo mismo un resultado al 99% que al 120%. ¿Me equivoco? Entonces, dentro de mi propuesta de valor, personalmente, creo que sí vale la pena incluir tu éxito más importante. No voy a hacer el recuento de todos mis éxitos, porque entonces mi propuesta de valor se convierte en un storytelling, pero sí tomar un éxito que tenga que ver con lo que el cliente necesita, pero monetícenlo, pero pónganle un indicador. ¿Va? Ok.
Me gustaría hacer un ejercicio, tenemos unos minutos, me gustaría hacer un ejercicio. ¿Alguien tiene su propuesta de valor? Chicos del grupo, por ahí les puse, ojalá lleven su propuesta de valor para que la podamos revisar. ¿Alguien quiere exponer su propuesta de valor para que lo podamos escuchar y podamos trabajar en un breve ejercicio? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Nadie? No tengan miedo. Adrián, ¿cuál es tu propuesta de valor? Leti, yo soy el peor ejemplo porque yo estoy enfocado ahorita a hacer proyectos de branding Yo personal. Entonces, desde sé, ahí yo me descarto. sé. Ok, Pero ajá. te puedo nombrar de los que hemos hecho con nuestros compañeros, si quieres también comentarlo. Venga, venga, para que la gente escuche Mira, una propuesta de valor, porque entonces es como muy subjetivo, ¿no? sí, y en una de esas, Leti, hasta podemos hacer una idea de cómo aplicarlo a LinkedIn, ¿de acuerdo? Claro. Déjame encontrar una imagen y se las comparto. De hecho, como estratega de branding, les recomiendo poner una propuesta de valor en la parte del banner de su LinkedIn. Entonces, dame un segundo y ahorita te lo Ujú, comento. ujú. Si quieres, ahorita seguimos platicando de esto, Leti, en lo que Sí, encuentro una, pero sí, yo recomiendo completamente tener una frase que te haga diferente con todos los demás candidatos en la parte del banner de LinkedIn. Así la gente que empieza a buscarte te conoce un poco más sobre todos los demás, ¿no? yo vi, Adrián, dos que tú trabajaste, que es con Bere y es con Belén. Ujú, ujú. Ah, ¿qué Em, es la de yo Belén? vi, sí, Belén Regulatorios, ¿sí? Ujú. Ah, ok. Vi dos banner que entiendo tú les ayudaste a construir con un poco de su propuesta de valor, ¿correcto? ¿A eso te refieres? Así es. Y he visto que después esto lo repiten en sus publicaciones, algo así vi. Ah, pues justamente eso, Leti. Evidentemente, pues tú tienes mucho más experiencia que yo en estas cosas y lo que decías que no es un eslogan, sin embargo, yo difiero un poquito cuando ya lo utilizas en tus medios digitales. Ujú. Es una especie de eslogan, pero basado en tu propuesta de valor. Entonces, Correcto, déjame. correcto, correcto. Es parte de tu propuesta de valor, no es solamente un eslogan, No, 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 claro. no es Es una solo un frase eslogan. corta que engloba lo que te caracteriza a ti, ¿no? Ok, nos está compartiendo en el chat, Adrián, justo de lo que estamos hablando para que ustedes lo puedan ver, que es parte de su propuesta de valor de esta profesional, ¿no? Y que nos disculpe Belén por compartirlo, pero es parte de lo que Adrián está mencionando. Vean cómo hay aquí una frase que es parte de su propuesta de valor y que al final tiene que ver con el branding que ella está haciendo y que ella está trabajando en la búsqueda de empleo, que a mí me parece muy, muy importante. Ok, gracias, Adrián. ¿Alguien quiere compartir su propuesta de valor? Yo les he mencionado, si me permiten, vamos a construir una. ¿Cómo sonaría algo así como, la voy a inventar, gerente gerente de producto con más de tantos años de experiencia dentro de la industria tal, donde he tenido la oportunidad de desarrollar estrategias de marketing implementadas en Latinoamérica. He logrado tener un reconocimiento como el mejor lanzamiento de producto en el año 24. Esto lo logré gracias a la visión que tengo del negocio, el conocimiento profundo de los clientes y el mercado en México y en Latinoamérica. ¿Ok? Y esto lo hice a través del trabajo con el equipo, del trabajo de esto, del trabajo lo otro. Estoy buscando actualmente una posición que me permita, ta. Mi objetivo profesional es este. Fíjense todos los elementos que yo incluí. Hablé de mi posición, sí. Hablé de mi experiencia, sí. Hablé de mis conocimientos, sí.
Hablé de mi éxito más importante, sí, hablé de mis competencias y de mis objetivos. ¿Cómo suena una propuesta de valor con estos 6 elementos? Hola. Suena bien, Leti, y bueno, De más o bote menos aquí, pronto, ¿qué le incluyes? de bote pronto puse algo ahí que pudiera ayudarte en el chat, ¿no? Visión y conocimiento profundo. Claro, por supuesto. Esa propuesta de valor dentro del currículum, ¿dónde se colocaría? Nos pregunta Maribel. Que se vea tan saturado. Ok, a ver, Maribel, yo creo que aquí vamos a hablar de 2 cosas diferentes. Déjame cerrar la idea con lo que Adrián nos está compartiendo. Visión y conocimiento profundo en marketing. Ok, sí, fíjense, esto que Adrián nos está diciendo es muy importante. Visión y conocimiento profundo de las áreas de marketing. Maravilloso. Lo tomo como parte de mi propuesta y lo tomo como parte de lo que me ayudó a tener el resultado que obtuve. No hice un storytelling de 10 minutos. Tampoco comencé a narrar porque la pregunta no es necesariamente cuáles son tus éxitos. ¿Ok? Tomo el éxito más importante pensando en que probablemente este cliente necesite o vaya a tener un lanzamiento de producto. Entonces, yo puedo tener 3 éxitos, 4 éxitos más, pero si yo sé que ese cliente va a tener un lanzamiento de producto, ¿qué éxito le pongo? El lanzamiento de producto. ¿Sí me expliqué? Y no estoy repitiendo como periquito lo mismo en todas las entrevistas, que ese es otro error. Va a depender de con quién estoy hablando. ¿Sí? Denme un segundo, Sandra y Oscar, déjenme responderle, si no lo dejo, a Maribel. Maribel, la saturación del currículum es, a mi juicio, un error terrible. Vamos a hablar de estos errores en los currículums este mes. Tienen que ver porque hoy muchos hacemos un currículum con diseño. Los diseños demandan espacio y de repente, ¿no? Podemos saturarlo con ideas o con una propuesta de esta naturaleza. Yo les recomiendo que analicen si su currículum están omitiendo información importante por diseño. A mí el diseño, honestamente, no me importa. Yo lo que quiero es contenido. Y he tenido currículums espantosos, que les voy a traer algunos ejemplos, currículums espantosos que con tal de tener un diseño, sacrifican el contenido y entonces no me dicen absolutamente nada. ¿Dónde voy a poner mi propuesta de valor? En la parte superior de tu currículum. O dónde lo voy a poder utilizar en la entrevista cuando me hagan preguntas tales como quién eres, por qué debería de contratarte, cuáles son tus fortalezas, tus áreas de oportunidad. Toda esa información que si tú preparaste muy bien tu propuesta de valor, vas a poder obtener y vas a poder sacar a la hora de hacerte estas preguntas en la entrevista. Espero haber contestado tu pregunta, Maribel. Sandra y luego Oscar. Hola a todos. Hola, Sandy, linda. ¿Cómo están? Justo tenía yo la duda porque en la parte de los currículums hasta arriba a veces ponen acerca de mi perfil y yo tenía entendido que justo va la propuesta de valor. Correcto. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, a mí me hicieron firmar muchísimas cosas en mi salida y no necesariamente puedo poner cifras tan exactas, ¿no? Entonces, trato de, digamos que, de maquillarlo un poquito y me gustaría saber si necesariamente la propuesta de valor puede ir arriba del currículum o podemos poner algo así como acerca de mí, que es un extracto muy específico de todo lo que viene desarrollado a detalle en el currículum y en una cover letter poner ya mi propuesta de valor o cómo lo recomendarías. Um, si yo estuviera en España, yo te diría que el cover letter es un elemento súper importante. Hay empresas que te lo piden sin lugar a duda, pero en México, en Estados Unidos, es muy valiosa. En México no, esa es una realidad. Ujú. En México muy pocas empresas te lo solicitan. ¿Ok? Si tú a mí me pones un acerca de o acerca de mí, pues me vas a hacer un resumen de tu currículum. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú crees que eso te va a diferenciar?
La propuesta de valor te tiene que diferenciar. Si tú me hablas de fui gerente de ventas y hice esto, esto y esto, perdóname que te lo diga tal cual, ¿sabes cuántos tengo como tú? Claro. Que fue con lo que comencé el día de hoy la sesión. El tema es que hay muchos como tú. ¿Te estás O sea, yo, por diferenciando? No ejemplo, lo sé. puse, reestructura y lideré tal X con estos medios, etcétera, ¿no? Realicé tales alianzas con proveedores internacionales, tal, tal, tal. O sea, sí poner, Pero Sandy, ¿me estás hablando de tu propuesta de valor o me estás hablando del cuerpo de tu currículum? Porque a mí me suena más hablar de funciones que de tu propuesta de valor. Las funciones no son tu propuesta de valor. ok, ok, perfecto, ya me queda más ¿Sí me claro. explicó? No, el que tú me digas qué hiciste no es tu propuesta de valor. Ok, Es una acerca de, pues fui responsable de. ¿Mm? ¿Te va a diferenciar? No. ok, muchas gracias. No, al contrario. Oscar, Sí, Leti, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con varias cosas de esta sesión muy importantes. Y tomando en consideración también los comentarios que has hecho en otras sesiones con respecto a cómo abordamos este tipo de cuestiones, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, el trabajo que realiza Adrián de un branding personal es fundamental, ¿no? Y es muy bien fundamental. para partir de lo general y obviamente poder tener visualización dentro del mercado, ¿no? Y la otra cosa que me quedo mucho es en estas propuestas de valor y nuevamente tomando en consideración algunos ejemplos que has compartido, en donde a final de cuentas cada uno es diferente, ¿no? Y sí, efectivamente, no repetir exactamente todo como Periquito en todas las entrevistas, y hay que ir a profundidad acerca de, bueno, pues qué tipo de empresa y entonces hacer el análisis de cuál es mi propuesta de valor para esta empresa y entonces podernos enfocar, ¿no? Que es un Correcto. trabajo que hay que hacer, ¿no? E igual me quedo mucho con la parte que tú decías, bueno, para cierto tipo de posiciones hay que personalizar a veces el currículum para que pueda llegar y de alguna manera también tengas mucho más oportunidades, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que realizar de alguna manera específico para la compañía y para el puesto que vamos a estar realizando, haciendo mucho análisis sobre qué es lo que podemos vender y sin embargo hay una consideración ahí, digamos que es la que ya posteriormente yo creo que con el tiempo podremos platicar, que son las herramientas de inteligencia artificial, que a veces son las que están utilizando mucho y descartan, ¿no? Entonces ese también probablemente podría ser un tópico para después poder de alguna manera conocer más a profundidad cómo funciona eso y poder tener alguna oportunidad, ¿no? Porque sí es impresionante luego decir, bueno, pues yo cumplo con todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que está faltando para que a final de cuentas una herramienta de inteligencia artificial de primera instancia me descarte, ¿no? Te lo voy a contestar muy fácil. Déjame, te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú sabes que yo estoy buscando gente con diabetes, bueno, no con diabetes, con experiencia en diabetes, pie diabético o heridas, ¿cierto? Cierto. ¿Sí? Ok. Si tú ya viste que yo busco esto y quieres mandarme tu currículum, ¿por qué razón crees que yo soy adivina y que yo sé que eso lo tienes y no lo pones en tu currículum? Vamos a hablar de esto en otra sesión, ¿ok? Pero quiero contestar tu pregunta. Y entonces me mandas un currículum genérico, no solo sin propuesta de valor, que hable de lo que yo necesito, sino también en tu experiencia carece de esas palabras. Entonces tú pretendes que yo adivine, porque tienes un currículum y ese es el currículum que mandas a todos. Pero si tú ya viste lo que el cliente necesita, tómate la molestia, y perdón que lo diga con esta tonalidad, tómate la molestia de alinear tu currículum a través de palabras claves. Y no mandes un currículum por mandarlo, ni me platiques lo mismo que le mandaste a otro laboratorio que tiene otras necesidades. Ahí es donde Adrián dice, ¿quién es tu público? ¿De qué tienes que hablar con tu público? Si tú ya viste que conmigo tienes que hablar de diabetes, de pie diabético y de heridas, háblame de eso.
Y no te me pongas a decir, digo, sí está bien que me digas, pues manejo hemofilia, pues felicidades, qué bueno, pero si además ya viste que yo necesito gobierno, bueno, pues dime en qué gobiernos has vendido. No, correcto. Y eso viene en el job description que está postulado en la vacante, ¿no? Y al final de Por evaluar. supuesto, Oscar, pero nos da yo no sé, yo no quiero hacer un juicio de valor, pero nos da algo que yo veo una vacante y digo, ah, sí lo cobro, ¡pum! Y lo mando. Ujú, correcto. Y tú pretendes que yo adivine. Y entonces, ¿sabes cuántos candidatos descarto por eso? Y la ATS, pues ni se diga. Ni se Ujú, diga, la ATS en automático te va a descartar. Por eso te hice ese comentario. Tu propuesta de valor tiene que contener este diálogo que haga sentido a la necesidad de tu cliente, a la necesidad de esa empresa a la que tú quieres entrar. Tu propuesta de valor tiene que contener esas palabras claves importantes que cuando yo la lea diga, ¡pum! Por eso hace rato a tu compañera le dije, si tú me hablas de funciones, fantástico, eres una más. ¿Por qué? Pues porque no te estás diferenciando. correcto. ¿Sí me expliqué? No, por supuesto. Y de verdad, para nosotros los reclutadores es frustrante. O sea, yo veo currículums y digo, ¿es real? ¿Es real que me estás mandando esto? O sea, perdón, pero si a ti no te interesa y no le estás poniendo el interés en el proceso, yo no tengo tiempo de perder el tiempo, ¿eh? Suena fuerte lo que estoy diciendo y ofrezco una disculpa. Nadie se me vaya a ofender, por favor. Esta es la cara de este lado de la moneda. Podrás tener la experiencia, pero si a ti no te interesa venderte bien y pretendes que yo adivine o pretendes que yo le llamo cuando he recibido 500, 600 currículums, no tengo tiempo. Yo me voy a centrar en la gente que me está dando lo que yo necesito. Punto. Punto. Correcto. No, si ustedes vieran lo que nosotros recibimos, no lo creerían. Por eso yo siempre digo, hay gente que sale a buscar trabajo rogándole a Diosito no encontrar. Y eso tiene que ver con el tema que vimos el martes, el sabotaje. Ahí está el sabotaje directo. Ay, pudiéramos escribir muchas historias. Auditor financiero con experiencia en el fortalecimiento y control interno, así como desarrollador de indicadores de prevención y detección de fraudes. Podría ser algo así. Aquí le faltan muchos detalles, ¿no? Hablando de qué le puedes ofrecer, o sea, qué has logrado, a través de qué competencias, a través de qué habilidades y cuál es tu objetivo. Sí, pero me gustó. Pudiera ser esta mi propuesta. Transformamos transformemos plural la gestión regional con soluciones ágiles y un impacto duradero. ¿Qué opinan? Adrián, ¿qué opinas de esta? Antes de eso, Leti, quería hacer una Ajá, aclaración, como que está, a lo mejor estamos confundiendo a nuestros compañeros en la parte de propuesta de valor y lo que es un tipo slogan de comunicación correcto, de tu perfil de LinkedIn, ¿no? correcto, Una disculpa si correcto. es que sí lo hicimos, pero a ver, desde el inicio, lo que tú dices es cierto, Leti. Una propuesta de valor es un párrafo en donde viene lo que te hace diferente a todos los demás. Es un párrafo completo, ¿no? Yo soy bueno en esto, yo soy bueno en aquello, tal, conseguí esto, conseguí aquello, ¿ok? Ese como descripción general, eso es lo que te va a vender. Sin embargo, aquí fue cuando creo que yo confundí un poco a nuestros compañeros, que cuando lo usas en un medio como LinkedIn o ya como lo vas a usar en medios digitales o como te vas a vender, pones una especie de resumen de esa propuesta de valor. ¿De acuerdo? Que pudiera funcionar como un eslogan, puede ser. Sin embargo, la propuesta de valor es algo más extenso y más descriptivo. Correcto. La propuesta de valor en LinkedIn es un poco más chica, si lo vas a poner en el eslogan, y la propuesta de valor como tal la puedes poner en tu sección de About o acerca de. Correcto. Ahora, de lo que Completamente de acuerdo. de lo que me preguntas, Leti, las dos descripciones que yo veo aquí son muy específicas en tu caso, Maribel, de lo que tú haces. Sin embargo, no me dicen nada Nada. de lo diferente que eres de los demás. Es decir, dice
a lo que te dedicas, pero no viene algo que te describa y que te aparte de todos los auditores financieros que existen en el mercado. Y lo mismo puede suceder con Alejandro, ¿no? Transformemos la gestión Completamente. personal en soluciones ágiles y de impacto duradero. De acuerdo, está muy bien, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que tienes tú para llegar a ese resultado? Correcto. Y además en esta frase que nos está compartiendo Alejandro está en plural. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí también yo me cuestiono un poquito. ¿Estamos hablando del grupo o estoy hablando de mí, Alejandro? De Linda Pensada. Una propuesta de valor es mucho más que el eslogan. Podemos tomar y formar un tipo eslogan para nuestro LinkedIn, como muy bien Adrián lo dice, pero la propuesta de valor es más allá. La propuesta de valor incluye sí tu experiencia, sí tu población, sí tu éxito dirigido hacia tu público, pero ciérralo con éxito. O sea, dale la cereza en el pastel, porque de lo contrario, yo insisto, conducta pasada predice conducta exitosa. Yo no puedo decirle a un empleador que yo soy lo que necesita si no le digo el por qué. Esa es la propuesta de valor. ¿Por qué yo soy lo que tú necesitas? De ahí la famosa pregunta, ¿por qué te tengo que contratar? ¿Por qué tú eres el candidato viable? Háblame de ti, ¿quién eres? Vean cómo hay diferentes preguntas que me pueden hacer donde yo tengo que utilizar esta propuesta de valor. Por eso tenerla me genera confianza, porque me permite dar respuesta a varias preguntas de manera contundente y clara. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Em, ok, ok, Laura, con mucho gusto. Ok, chicos, yo de verdad les agradezco infinitamente el que me acompañen. Espero haberles podido ayudar y no confundirlos más. Estamos a sus órdenes siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pero es importante y los invito a que ustedes elaboren esta propuesta de valor. Si ustedes no tienen el claro, el por qué son únicos, diferentes y son altamente contratables, va a ser muy difícil que lo puedan expresar y que lo puedan transmitir. Entonces, trabajen en su propuesta de valor, por favor. Hagan un análisis y Adrián lo dijo muy bien. Si ustedes no tienen el autoconocimiento, va a ser muy difícil que lo puedan hacer. Muy difícil. ¿Ok? Porque tiene que ver con ustedes. ¿Va? Les quiero recordar que tenemos por ahí, vamos a escribir, prometo hacerlo este año, volver a escribir. A mí me gusta mucho escribir esta parte de los newsletters, me parece que son maravillosos para quienes, porque sé que aquí hay varias personas que acaban de ser desvinculadas, hablando de cierres de ciclos, busquen estos newsletters en la red, creo que les va a ayudar mucho y prometo comenzar a escribir para compartir mi experiencia con ustedes. Las sesiones que vamos a tener lo que resta del mes, cómo redactar un CV cuando tengo más de 15 años de experiencia, vale la pena postularme si no cubro la vacante, las mentiras en el currículum y esto que yo les acabo de decir, cuáles son las cualidades de los candidatos que buscan empleo pidiendo no encontrarlo. Aunque no crean, existen. Acuérdense que tenemos nuestros programas de empleabilidad, tanto grupales como individuales. Si ustedes quieren establecer una estrategia, estamos a sus órdenes. Estamos por ahí planeando un programa grupal con Adrián que tenga que ver con branding y empleabilidad, ¿cierto, Adrián? Entonces lo vamos a compartir con ustedes. Ya tendremos muchas noticias para ustedes. Nuestras páginas, nuestros redes, por favor, síganos, háganos el favor. Algunas de estas sesiones las subimos a nuestro canal de YouTube, algunas otras me las quedo para el grupo, ¿ok? Pero inscríbanse al canal, por favor. Mi teléfono de contacto, les agradezco mucho, ya aquí hay un nuevo correo electrónico para que podamos estar en comunicación y mi teléfono, por favor, a través de WhatsApp. Les agradezco infinitamente el que me hayan seguido y acuérdense, martes, jueves, 11 de la mañana. Aquí los espero. Bonito día. Bye bye. Gracias, Leti. Gracias a todos. Bye bye. Gracias, Leti. Bye.